tenemos la presentación del doctor Giovanni Escalante, quien nos va a hablar precisamente sobre la respuesta del sistema de salud en el Uruguay. Giovanni Escalante es médico egresado de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Él es maestro en Ciencias en Salud Pública por la Universidad de Londres, magíster en Gerencia Social por la Universidad Católica y además ha sido o es funcionario de la Organización Panamericana de la Salud desde hace 9 años. Actualmente es representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay. Giovanni, tienes por favor la palabra, 20 minutos. Muy buenas noches con todas y con todos. Yo con gusto voy a comentarles la experiencia de la República Oriental del Uruguay, que es un país que tiene 3.4 millones de habitantes, en una extensión territorial de 176.000 kilómetros cuadrados y es el país más austral de Sudamérica. Me voy a concentrar más que todo a cuáles son las lecciones aprendidas que hemos ido logrando en estos meses de pandemia. Obviamente no vamos a poder explicar en detalle, pero sí mostrarles un panorama de cuáles estarían siendo estas lecciones aprendidas. Adicionalmente también comentarles de que estamos haciendo un proceso de sistematización desde el Ministerio de Salud Pública del Uruguay con la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y la OPS-OMS Uruguay, un proceso de sistematización que va a concluir en unos 2 meses más, donde se está entrevistando a los actores claves y se está acumulando la información, así es que muy pronto vamos a poder compartir un documento que será presentado por lo menos en 2 idiomas. Voy a compartir la presentación, por favor me avisan si ven adecuadamente la pantalla. ¿Se ve adecuadamente la pantalla, por favor? Así es. Muy bien. Ponle un Entonces, modo presentación, por favor, para que se pueda ver toda la pantalla. Gracias. bien. Bueno, creo que así está mejor porque la pantalla mía no puede compartir en opción grande, pero creo que se ve bien, ¿no? Sí, sí, Giovanni. Ok. Bueno, en primer lugar, aquí les muestro cuál es el panorama a la fecha. Estamos viendo todos los países de Sudamérica y obviamente el índice de colores es la incidencia de casos por 100.000 habitantes. Entonces, los países que tienen un color más intenso son aquellos que tienen mayores incidencias. Y ustedes pueden ver aquí hacia el lado derecho cómo hay muchos países en Sudamérica que tienen las mayores tasas de incidencia, como Colombia, como Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, etcétera. Y esta última barra que ven aquí abajo es Uruguay. Estamos hablando de que Uruguay tiene una baja tasa de incidencia. Aquí estamos viendo en esta parte inferior de la pantalla el porcentaje de casos que van aportando todos los países y este círculo donde hay un pedazo más grande, estamos hablando de Brasil, que tiene el mayor volumen de casos y también el mayor volumen de fallecidos. En segundo lugar, si nos pasamos a ver lo que está sucediendo en Uruguay, ustedes van a notar que a la fecha hay aproximadamente 1.500 casos a lo largo de la pandemia, que es un volumen aceptable y manejable para que se pueda, digamos, absorber a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ustedes pueden notar que la mayoría de los casos provienen de Montevideo, Canelones, San José, que son las zonas más costeras y más densamente pobladas. Y así como también se han reportado casos en la zona fronteriza con la parte sur del Brasil, obviamente por esta cercanía con Brasil, que es uno de los países que tiene el mayor volumen de casos. Al respecto, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de todo el proceso uruguayo? En primer lugar, debemos de resaltar
que Uruguay tiene una tradición democrática larga en las Américas, con unas transiciones de gobierno y con una vocación de ir construyendo políticas públicas de protección social desde inicios de su época republicana, y que van trascendiendo los distintos mandatos de gobierno, y por tanto hay una noción de construcción y perfeccionamiento de las políticas públicas. Hemos identificado a la fecha estas lecciones aprendidas. En primer lugar, tienen un adecuado esquema de protección social. En segundo lugar, es una sociedad informada, responsable, que permite ejercer sus libertades y sus derechos, pero también con la noción de respetar los derechos de las otras personas en un espacio de convivencia pacífica. La otra lección aprendida es la acumulación de evidencia, la ciencia, la tecnología e innovación a través de un proceso rápido de convocatoria a los grupos de expertos para que puedan constituirse como asesores desde los distintos campos del saber científico para generar tecnologías apropiadas, innovarlas y poder ponerlas rápidamente al servicio de la aplicación de la política pública. También hemos notado que hay un ejercicio de las funciones esenciales de salud pública, es un ejercicio constante que puede verse en todos los campos de actuación. La información es transparente. En todo momento el gobierno directamente, a través de un sistema de comando único, ha ido informando a través de conferencias de prensa, una plataforma única de información con datos en tiempo real, de tal forma que la población sabe qué es lo que está haciendo el gobierno, qué problemas están identificando de forma muy, muy directa y transparente. Igualmente también hay muchas muestras de solidaridad. Los corredores humanitarios se activaron y esto se activó en el sistema aeroportuario, marítimo. Recuerden que hubo todo un tema de un crucero que ningún país quería aceptar. Llegó el Greg Mortimer de Nueva Zelanda y se hizo un corredor humanitario y lograron resolver un tema muy crítico con esta población que estaba, los residentes del barco, y finalmente salieron indemnes utilizando un mecanismo muy interesante que está justamente bajo estudio. Y también un paquete de medidas complementarias en los otros sectores, tanto sociales como productivos, que permiten adecuar o atenuar los efectos deleterios de la pandemia. Otro aspecto que notamos es que hay una gobernabilidad y una gobernanza clara, concreta, donde todos los partidos políticos se suman y hacen un gobierno de unidad y de consenso, dado que están en una situación de crisis y de emergencia en salud pública. Es un comando único unitario que está liderado por el presidente de la República y todo el equipo en pleno de ministerios y de organismos públicos y también organismos descentralizados. Y dejo al final para luego hacer un rápido comentario de cuán integrado está el sistema de salud que responde de forma resiliente y está basado en la atención primaria de salud. Entonces, todo comienza con el 13 de marzo del presente año, donde se detectan los 4 primeros casos. Fueron casos importados, se sabe el nombre, el apellido de la persona, cuál fue el trayecto, se hizo una trazabilidad y rápida de cómo fue y qué desencadenó y absolutamente todo. Así es que fue muy interesante también cómo se comenzó ese proceso. Aquí ustedes pueden ver cómo fueron reportando a través de los reportes epidemiológicos al 14 de agosto. ¿Cómo fue la distribución de los casos confirmados? Nótese que han habido algunos picos que se van identificando, eran clústeres de casos. Fue el evento social, hubo un matrimonio y se supo quiénes participaron en el matrimonio, se les aplicó intensivamente las pruebas PCR y de tal manera que se aplicó rápidamente los protocolos de aislamiento y de cuarentena según sea el caso.
luego en el Instituto Nacional de Salud, esta fue en un hospital, esto fue en Rivera, el departamento de Rivera que es fronterizo, igualmente 33, esto fue en el Instituto Nacional de Salud y así sucesivamente. Entonces, la mayoría han sido picos que han sido controlados y por tanto fue una curva suave que permitió una respuesta oportuna y rápida en el tiempo. Vamos a ver ahora un poquito más los detalles de cuáles son estas lecciones aprendidas. Y la primera es la gobernanza y gobernabilidad de este Comando Único Unitario. Ahí ustedes pueden notar el sitio web de la presidencia, donde a partir del primer momento en que el gobierno sale, es decir, el 13 de marzo, sale el presidente y ya estaba instalada este sitio web con todas las medidas del gobierno. El presidente explicó de manera muy simple a la población, de manera muy concreta, muy directa, qué era lo que estaba pasando y cuáles fueron estas medidas. En el caso sanitario se aplicó 35 medidas en simultáneo. Eso yo creo que es un factor clave, la simultaneidad de todas las medidas en un solo momento del tiempo para que de esa manera haya ese efecto sinérgico. ¿Qué se hizo? 1, comando único de emergencia. 2, cuarentena y aislamiento basado en la libertad responsable. Aquí esto es motivo de estudio, cómo la población no esperó una cuarentena obligatoria ni un aislamiento forzoso, sino fue un autorreporte y quedarse en casa. Durante 47 días la población no salió, pero no fue porque hubo obligación, porque hubo control policial o medidas digamos, forzosas, de cumplimiento forzoso, sino fue de base voluntaria. Es más, incluso algunos grupos de población exigían que se haga obligatoria y no querían salir y había un sistema de control basado en la propia población. El sistema de atención domiciliaria, ¿qué quiere decir? Que la población no necesitaba acudir a los servicios de salud, sino el aislamiento domiciliario con un control de brigadas médicas con unidades móviles y seguimiento telefónico y también por telemedicina a los pacientes que ya eran, digamos, COVID positivo. Solamente se hospitalizaban a través de un sistema especial de triage aquellos pacientes complicados. El cuarto aspecto fue la aplicación intensiva de pruebas PCR. Desde el primer instante en conversaciones con nosotros, con OPS-OMS, no recomendamos los test serológicos porque simplemente los test serológicos miden prevalencia. Y por eso el gobierno hizo el esfuerzo de conseguir rápidamente, que también con nuestro apoyo, las pruebas PCR para una aplicación intensiva, porque era la única manera de identificar lo más precozmente posible a todos los casos y aplicar las medidas de contención y de control. La vigilancia epidemiológica fue activa. Recuerden que en el hemisferio sur, sobre todo en Argentina, Bolivia y Uruguay, hubo un brote de sarampión por un turista ruso que vino en 2019 y se logró una campaña de inmunización, digamos, notable en 2019. Se incrementó en 700% la cobertura de vacunación a toda la población que estaba susceptible y se logró controlar. Se logró controlar un brote de leishmaniasis visceral y se logró controlar un brote de dengue en simultáneo el año pasado. Eso obviamente muestra que hay el ejercicio de la vigilancia epidemiológica de manera permanente y se identifica rápidamente estas enfermedades emergentes, reemergentes. El rastreo de contactos. Hay una trazabilidad, fue un equipo reforzado de epidemiólogos y de personal de salud, enfermeras, que hicieron esta labor de rastreo y trazabilidad de todos los casos. El uso intensivo de barbijo desde el principio fue una medida aplicada desde sus inicios. Y una cosa que quiero destacar es el Comité Técnico Asesor Honorario. Es un equipo de más de 50 especialistas de diversa índole, no solamente médicos, sociólogos, economistas,
matemáticos que se han sumado para poder dar consejería y para poder hacer una adecuada vuelta a una nueva realidad o nueva normalidad. Un comité de crisis que está operando desde el Ministerio de Salud Pública, donde la OPS-OMS está también, la generación nacional de pruebas PCR, a través de un proceso de capacitación con nuestro apoyo, logramos un equipo que pudiese ir a Brasil, capacitarse, y luego en alianzas con la Universidad Pública y el Instituto Pasteur se comenzó a hacer una producción nacional para no estar dependiendo de un mercado a veces restringido. Igualmente también se hizo un proceso de ampliación de camas CTI. Estamos hablando de que hay 650 camas de unidades de cuidados intensivos para toda la población, que podía absorber tranquilamente la demanda. Nunca llegaron a más de 600 o 300 casos simultáneos en el caso de Uruguay, casos complicados. Se han incrementado a cerca de 1000 camas CTI, esas equipadas adecuadamente. Igualmente también la aplicación intensiva de equipos de protección personal. Nosotros como cooperación creamos la noción de reserva de contingencia, porque sumamos esfuerzos con el Sistema de Naciones Unidas, otros cooperantes también bilaterales, la filantropía, para generar esta reserva de contingencia para complementar los esfuerzos nacionales y poder proteger al personal de salud. De igual forma también en simultáneo se realizó un aplicativo que se llama Coronavirus UI para una técnica de autorreporte, y fue muy interesante cómo la población identificaba quiénes podían ser sospechosos y quiénes se autorreportaban. En simultáneo se hizo un chatbot para preguntas frecuentes para que la población pudiera estar informada, y que hasta la fecha sigue marchando bien todo esto, y una comunicación estratégica donde rápidamente se atendían todas las noticias tendenciosas, se confirmaba si era una fuente real, y una labor sinérgica entre el Ministerio de Salud Pública y nuestra organización. Aquí les traigo un poco para ilustrar cómo es esto. El 13 de marzo, el presidente, con todo su equipo de ministros, ¿no? Este es el ministro Salina, el que estoy señalando, presidente de la Calle Pou, el secretario de la presidencia, y todos los ministros dando la cara, explicando qué es lo que se va a hacer, poniéndose, digamos, todas estas medidas. Aquí está justamente las coordinaciones para el otorgamiento del equipamiento de reserva de contingencia, para, digamos, los monitores, los oxímetros, etcétera, todo lo que sea necesario, los equipos de protección personal. Y aquí esto es lo que me gusta mucho, porque también logramos generar innovación a través de la producción de protectores faciales, producción local con unas incubadoras de empresas digamos, que pudieran hacer una producción sostenible de este tipo de equipos de protección personal, y donde se involucraron todos, universidad, estuvieron las empresas, ONGs, incluso hasta las empresas que lo hicieron de manera gratuita, ¿no? Y bueno, está también ACE, que es el principal prestador público. Y bueno, en mi caso, coordinábamos con el ministro de Salud y las autoridades para poder hacer un acompañamiento en los medios de comunicación y seguir lanzando una noción de serenidad, resaltando cuáles son los mensajes claves, y en todo momento hemos acompañado a lo largo de estos meses con esta misma labor. Ahora, en cuanto al sistema de salud integrado y resiliente basado en la APS, quiero solamente mostrar dos hechos. Durante más de 2 décadas, Uruguay ha ido invirtiendo de manera sostenible, ¿no?, y progresiva el gasto público en salud, que diríamos es una inversión a lo largo del tiempo, que ha seguido creciendo, ha llegado con gasto público total 9.5%. Mientras ustedes nótese cómo era el gasto público en el Cono Sur y en América Latina, que está muy debajo de esta, digamos, noción de invertir en salud. Y ahora se demuestra de forma patente, de forma clara, que es muy importante invertir en salud
para lograr una protección social en salud a toda la población. Y si ustedes notan aquí cuál es el gasto de salud y el gasto de bolsillo, ¿no? Esta es una comparación entre el gasto público como porcentaje del PBI y los gastos de bolsillo, ¿no? Ustedes van a notar que Uruguay, Argentina y Cuba son los países que obviamente tienen menor gasto de bolsillo y mayor gasto público. Y es por eso que obviamente es un sistema que es mucho más resiliente, porque tiene el financiamiento, pero además tiene una, digamos, un constante perfeccionamiento de esta gobernanza global en salud. Se hicieron desde 2007 una serie de reformas que involucraron la conducción, la regulación, la vigencia de las funciones esenciales de salud pública, una Junta Nacional de Salud que vela porque los 43 prestadores públicos y privados puedan complementar sus capacidades y puedan de esa manera hacer una noción de cobertura y acceso universal. Hay la vigilancia de la cobertura, la articulación del financiamiento y la organización en la provisión de servicios. Y además estamos en una fase de un ordenamiento territorial para acompañar los servicios de salud públicos y privados a la movilidad humana, a las densidades poblacionales y que tenemos ya una publicación disponible muy interesante. Hemos partido por ACE, pero también se van a ir integrando los prestadores privados. En cuanto a la protección social, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ustedes van a notar aquí en la columna izquierda todos los temas que se están trabajando. Se ve el tema sociodemográfico, educación, salud, ingresos, mercado laboral, la parte macroeconómica, medio ambiente, seguridad ciudadana, vivienda y hábitat, tecnologías de información y comunicación, protección y seguridad social. Y para cada uno de estos temas hay módulos. Hay el módulo de pobreza, los censos de calle, el gasto público social, hay una revisión constante del censo, el uso del tiempo, la violencia basada en género, objetivos de desarrollo del milenio, y hay una posibilidad para ir mapeando y ver los efectos sinérgicos de varios programas y procesos, digamos, de protección social. De igual manera, si notamos este último reporte de CEPAL 2009, como 12 países en América Latina, el monto per cápita mensual de las transferencias condicionadas respecto al déficit del ingreso, nótese que Uruguay para 2007 tenía 38.6. Significa que había un esfuerzo de establecer un esquema de protección social para la población más vulnerable, que obviamente ha logrado, digamos, mitigar los efectos deleterios de esta pandemia. En cuanto a la sociedad informada responsable, desde el principio hubo el uso intensivo de tapabocas. Es más, cuando a nosotros nos consultaron, nosotros señalamos que era una decisión que tomaba el gobierno y que nosotros íbamos a suministrar la información. Se facilitó todo esto, se ha hecho labor de coordinación fronteriza en una noción de ciudades binacionales y espacios geográficos de interés común para las poblaciones, y se están involucrando las autoridades locales a través de acuerdos que se están activando con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Igualmente también se adelantó la campaña contra influenza, y es la población la que estaba muy preocupada por lograr todo esto. ¿Por qué? Porque así descomprimíamos los servicios de salud para evitar estos casos complicados. Hubiera sido terrible tener en simultáneo una epidemia de influenza más los brotes de COVID-19. Y por eso se lograron prácticamente más de 800,000 personas vacunadas. La cobertura normal cada año era 500,000 de personas. Carlos, ¿cómo vamos en tiempo? 5 minutos más, Giovanni. Perfecto, estamos a tiempo. Luego, en cuanto a la evidencia científica, tecnológica e innovación, el Comité Honorario Técnico Asesor se reúne constantemente y está brindando recomendaciones. Ahí está la Universidad de la República, pero una red también de uruguayos y uruguayas
Es una red global, incluso están también en otros países. Aquí vemos los aplicativos. Este es el chatbot que está funcionando perfectamente. Estos son los prototipos de protectores faciales que se están produciendo en terreno. Y aquí están todos los informes, las vías de contacto, etcétera, que están marchando en simultáneo. En cuanto a las funciones esenciales de salud pública, información transparente, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias, el SINAE, tiene este visualizador de casos de coronavirus que diariamente está siendo actualizado y se sabe exactamente el total de personas recuperadas, el total de personas con infección en curso, por ejemplo, ahora hay 223, los acumulados, fíjense la cantidad de test PCR, 154.431 test, la cantidad promedio son 2.310 test, en cuidados intermedios hay 0 personas, hay solamente 3 personas en cuidados intensivos y 41 personas están fallecidas lamentablemente, digamos el número promedio reproductivo está en 0.79, o sea, está por debajo del 1%. No obstante, sigue habiendo un rastreo activo. Y en cuanto a solidaridad y corredores humanitarios, hay un protocolo de actuación para las poblaciones vulnerables. Aquí están todos los compilados para infancia, adultos mayores, perspectiva de género, atención a discapacidad, que es un compilado y un destilado adaptado según las recomendaciones de la OPS y la OMS. Aquí ustedes notan el aviso de este personal y los pasajeros del crucero Greg Mortimer y cómo fue el corredor humanitario. También hubo un corredor humanitario para retornar a todos los uruguayos y uruguayas que estuvieron varados en diversos puntos del planeta. En cuanto a las medidas complementarias en otros sectores, también hemos hecho un trazado de cuáles han sido esas medidas, las estamos sistematizando, esto es a través de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y aquí ustedes tienen todo el conjunto de medidas integrales. En relaciones exteriores 17 medidas, transporte 8, en la parte social 29, trabajo 11, economía 29, seguridad 6, educación 15, deporte 4 y turismo 2. Esto quiere decir que todas las medidas han sido hechas de manera sincrónica, en simultáneo, digamos, juntando toda la mejor evidencia para que haya un efecto también protector y no haya tampoco complicaciones en la economía, en la producción y el trabajo. Y estas medidas se van reexaminando en el tiempo y no son, como se dice, no hay vuelta atrás, sino más bien sí hay una posibilidad de reexaminar. Se salieron también a reactivar la parte económica, los restaurantes, etcétera, pero eso está siempre en constante revisión. Y cuando hay alguna activación de brotes, se vuelve para atrás. Nótese que América Latina, pero ahora tiene este tremendo desafío de la reducción de la tasa de crecimiento del PBI. Fíjense esta caída notable y por tanto ese es el otro desafío de cómo vamos a hacer sostenibles los sistemas de salud y los sistemas productivos. Saben de nuestra cooperación técnica, que incidimos en los temas de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, la salud mental, la salud a lo largo de la vida, los sistemas y servicios de salud, preparación y respuesta ante las emergencias y la información y evidencia, y estamos acompañando de la misma forma que en los otros países. Estamos trabajando también con el fondo rotatorio de la OPS, por eso hemos logrado esta tremenda cobertura, digamos, para la vacunación contra influenza, y se está preparando ya la plataforma COVAX, y Uruguay ya firmó un acuerdo, estamos avanzando en eso. Además también se está utilizando el Fondo Estratégico de la OPS. Nuestro centro de operaciones de emergencia siempre está en contacto con nosotros, tenemos un apoyo permanente, dado que nuestra oficina desde el inicio ha sido declarada en emergencia y estamos siempre atendiendo todo lo que se requiere. Bueno, en este minuto decirles cuáles son las recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas. Es importante considerar el rol de los agentes comunitarios, que hay que involucrarlos en todo momento. Hay que mantener y lograr estos efectivos procesos de descentralización con acento en áreas de frontera.
Hay que incidir en la adhesión y seguimiento del Reglamento Sanitario Internacional porque es un instrumento muy potente que hay que estar, digamos, activándolo en todo momento. La integración subregional y regional en aspectos de salud debe tener bien reforzado la noción de solidaridad, panamericanismo y solidaridad. Eso es lo que está marchando bien y con eso vamos a salir adelante. Hay que también hacer la integración de la salud de los sectores como ganadería, pesca, agricultura y ambiente en este concepto de una salud. Implementar y fortalecer las redes diagnósticas de laboratorio, eso es lo que ha funcionado bien. Después ya en la sesión de preguntas puedo resaltar eso. La interdisciplina e intersectorialidad, tanto entre organismos públicos como privados, el fortalecimiento de la vigilancia en salud, pero con un énfasis en la parte epidemiológica y ambiental, la integración de la historia clínica electrónica con la vigilancia que se está haciendo y un fortalecimiento de la masa crítica de recursos humanos, que no debe ser solamente de salud pública, sino de atención clínica, la gestión de las enfermedades transmisibles con énfasis en medicina tropical y salud internacional. El medio ambiente y salud son elementos claves y la atención a los fenómenos de resistencia antimicrobianos en la salud humana y o animal, porque eso va a tener un efecto también en la zoonosis. Recordar que este virus se pasó de circulación animal a humana por esta alteración de la interfase, ¿no? En los mercados, etcétera, y el manejo de animales vivos, salvajes vivos, ¿no? Desarrollar una infraestructura adecuada para la comunicación y estrategias de comunicación de riesgo. En ese sentido, nosotros hemos trabajado muy fuerte la parte comunicacional. Bien, en estos últimos segundos nada más, esta foto esperanzadora para mí de cómo son los niños protegidos y que hay que mantener este ejemplo en América Latina y sistematizarlo de tal manera que pueda servir también como una herramienta de cooperación para todos los países de las Américas. Ahí está nuestro correo electrónico y nuestro sitio web si quieren más información a disposición. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Giovanni Escalante, por su excelente presentación. Antes de pasar a al siguiente panelista, quiero recordar a todos listas. Hay muchas preguntas y hay una pregunta que quisiera formular a todos y les voy a pedir que en el orden en el que han presentado puedan dar sus respuestas. Este evento es organizado por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y una pregunta que ha salido es ¿cuál ha sido el rol justamente de las escuelas o facultades de ciencias de la salud en las experiencias que ustedes han visto en esta pandemia en relación a los estudiantes, los internos, los residentes, el rol de la universidad en la pandemia? Y además, ¿cómo ha sido abordado el tema de salud mental en sus respectivas experiencias? Le pido por favor, doctor Javier Santa Cruz, si nos puede dar en breves minutos su respuesta, por favor. Con mucho gusto. Miren, actualmente soy el secretario general de la ALAFEM, y ALAFEM pertenece a la UDUAL, como decía la doctora Calle, que es un aliado para este tipo de cuestiones y lo ha sido a lo largo de la pandemia. Con base en la experiencia que hemos tenido dentro de esta actividad académica, les puedo decir que la academia ha jugado un papel desde los alumnos, sino también de sus docentes e investigadores. Pero centrándome en la pregunta que se hace, les quiero decir que hay experiencias interesantes en América Latina de cómo las universidades y las instituciones de educación superior han respondido ante esta emergencia. Quiero citar puntualmente algunos ejemplos. Por ejemplo, hay ejemplos en el mundo, pero me voy a centrar en los de América. Por ejemplo, en Perú, se tomó la decisión de hacer la titulación por primera vez a distancia, cuando estatutariamente eso no estaba permitido. Pero ante esta emergencia y con el ánimo de contribuir con el país a egresar médicos titulados para que se unieran a esta lucha, ASPEFAM y el país, las instituciones acordaron titular a los alumnos a través de medios virtuales, cosa que no se había visto. Entonces las universidades se han respondido.
Otro ejemplo muy puntual, el caso de Chile. En Chile, los residentes tuvieron que ser incorporados, egresados, no con apresuramiento, sino con la rapidez que se requería por la situación, y rápidamente salieron de la residencia, se titularon para hacerle frente a la pandemia. Esos son ejemplos bastante puntuales. Entonces yo creo que a nivel de pregrado, si bien es cierto, los estudiantes de medicina y de enfermería tuvieron que irse a sus casas, como otros muchos estudiantes, algunos se organizaron para ser voluntarios y actuar como un voluntariado más que se sumó a la lucha contra esta epidemia. Entonces, yo creo que esos son ejemplos de que ponen de manifiesto que el sector educativo es un aliado fundamental dentro del sector salud. Me refiero a las profesiones de la red de salud, y las universidades no han estado acusadas de brazos, instituciones de educación superior tampoco, y entonces yo creo que se ha hecho lo posible, esto dentro del marco de cada país. Hemos visto la gran pluralidad que existe en sistemas de salud, en las características de la población, en la inversión en salud, en los países de América Latina, y la bastante explícita en señalar las diferencias que aún tenemos, no solamente en una subregión como la región andina, sino en todo el continente, que va, me refiero a los hispanoparlantes que van desde México hasta la Patagonia, y entonces tenemos una gran diversidad, pero a pesar de esas diversidades, como ella misma decía, tenemos que luchar por una unidad, por una solidaridad, y yo creo que desde la academia se puede contribuir. Por eso es que reitero la invitación a través desde la UDUAL y particularmente desde la LAFEM a un debate, que lo vamos a hacer ya a partir de septiembre, de convocar a organismos como ORUS, la zona andina, que tiene una presidencia y convoca a varios países, pero del mismo modo la COMISCA, que es la Asociación de Ministros de Centroamérica, y así como Centroamérica y la zona andina, tenemos que convocar a la zona, al sur del continente, para un debate amplio, profundo, mesurado, pero también con una gran visión de cómo debemos fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud, porque es necesario, indudablemente. No podemos estar cruzados de brazos a que termine la pandemia, porque no sabemos cuándo va a terminar. La pandemia de influenza duró 16 meses desde que la OMS la declaró hasta que la declaró por concluida. La de hace un siglo duró 18 meses. Entonces, no podemos estar cruzados de brazos todavía un año más, esperando a que las cosas se resuelvan. Es difícil actuar de inmediato. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor Santa Cruz. Giovanni. Bueno, en primer lugar, creo que es momento de pensar y de sentir y actuar que hay que cambiar de chip. El chip de la enfermedad tiene que erradicarse. Ahora el chip es salud y bienestar, incluyendo la salud mental. Eso tenemos que comprender, porque la verdad es que si vamos a seguir manteniendo este chip digamos, luchar contra las enfermedades, vamos a llegar siempre tarde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que promover la salud y el bienestar. Fíjense, el 80% de los pacientes con COVID positivo complicados eran obesos. Tenían obesidad y sobrepeso, son los que se han complicado. América Latina tiene una pandemia de obesidad y sobrepeso. Entonces, por eso, el papel de las universidades es clave, es fundamental ahora. En el caso de Uruguay, tenemos 3 universidades, una universidad pública y 2 universidades privadas. Entonces, lo que estamos haciendo son convenios para que una universidad, a través de sus facultades, hay una universidad que tiene una sola facultad de Ciencias de la Salud y tienen varias carreras profesionales. Con ellos hemos hecho un convenio para que se encarguen del Plan Nacional de Capacitación de Recursos Humanos de Uruguay. Es decir, en ese sentido, la carrera profesional de enfermería se encarga del plan de capacitación para todo el Ministerio de Salud del Uruguay. En el caso de la UDELAR, la Facultad de Medicina
está trabajando activamente a través del Comité Técnico Asesor y ha puesto a disposición a todas sus cátedras para que puedan trabajar ya mismo en tiempo real. La otra noción que me está apareciendo, y se los digo de manera, digamos, práctica de lo que yo estoy observando, es que hay que pasar de la noción de observatorio, la noción de webinar, a noción de accionatorio. Disculpen el neologismo, el nuevo término. Hay que observar y actuar, y por la vía de los acuerdos, los convenios, los acuerdos, el multilateralismo sirve para eso justamente. El tiempo de maduración de los acuerdos tiene que reducirse casi a cero. Los acuerdos se hacen ya mismo, en tiempo real, porque si no, la vida y la salud de las personas se acaba ya mismo. O sea, cambiar la aguja, como dicen aquí, es una acción inmediata, rápida. Estamos en una emergencia. Entonces, la idea es que todos estos encuentros sirvan para la acción. Y esa acción implica ¿qué cosa? Hay que modificar los marcos regulatorios. Y hay que preservar las cosas que están funcionando bien. En el Uruguay, por ejemplo, había unos grupos de personas interesadas en modificar la ley de tolerancia de cero alcohol. Decían, no, hay que de alguna manera ahora, va bien, bajamos y subimos un poquito más para ver si van tomando, etc. Entonces, nuestro deber es decir, oigan, encima de que va a haber las complicaciones de la pandemia, vamos a tener más personas siniestradas de tránsito por consumir alcohol, no es posible. Después había otro grupo que decía, bueno, no, el etiquetado frontal capaz no se aplica porque la reactivación económica. No, más bien hay que seguir adelante y tenemos que buscar esa noción, porque si no, vamos a tener, encima de pandemias, vamos a tener complicaciones de obesidad, sobrepeso, accidentes de tránsito, etc. Eso se suma. Entonces, tenemos que actuar en eso. Otra, el tema de la reactivación económica tiene que ser hecha con un criterio ahora social. Y entonces, por tanto, yo creo que el potencial de las facultades de medicina es grande ahora. Es el momento de reinventarnos todos. No podemos quedarnos a esperar a que la curva baje. La curva no va a bajar tal cual, sino van a seguir habiendo pequeños, grandes picos hasta no encontrar una masiva distribución y aplicación de las vacunas, y tomar en cuenta que las medidas de prevención, de higiene, de salud pública llegaron para quedarse. Porque esa es la única manera de controlar. Los virus no tienen un antiviral específico, se van tratando de alguna manera, reforzando los sistemas inmunes. Y bueno, la vacuna, obviamente, entonces, tenemos que honrar la tradición de nuestros ancestros en cuanto a la medicina, a la salud pública, y honrar la salud, la higiene, la alimentación saludable, el ejercicio, todas estas cosas, porque si no, los servicios de salud no van a poder atender la creciente demanda producto de la alteración del ecosistema, la alteración del estilo de vida, el uso problemático de alcohol, de las drogas, etcétera, etcétera. Cambio. Muchas gracias, doctor Giovanni Escalante. Doctor José Moya. Gracias, Carlos. Yo expliqué en una de las imágenes que el rol de la academia había sido considerado como uno de los grupos centrales de trabajo en el organigrama de respuesta que tenía el Ministerio de Salud, ¿no? Y ellos han estado muy activos desde los primeros meses, enero, febrero, para sistematizar la información que estaba saliendo ya acerca de esta pandemia y empezar a capacitar. O sea, un rol central de la academia, que, repito, está organizada en las facultades de medicina en cada una de las provincias, que además están supervisada desde el Ministerio de Salud, para poder capacitar a todo el personal de salud, primero sus estudiantes y luego viajando a las provincias y a los municipios a hacer una formación y capacitación
de los elementos centrales de esta nueva pandemia. Así que ese ha sido un rol crucial de la academia, de los profesores y de los estudiantes después como voluntarios ambos, profesores y estudiantes voluntarios, que han trabajado en las áreas de salud donde hay un consultorio del médico, de la enfermera, de la familia, donde este grupo ha hecho estas visitas domiciliarias que también estaba comentando. En algún momento estas visitas domiciliarias han permitido hacer una vigilancia de 3 millones de personas por día a nivel nacional. Entonces estas visitas que se repetían 2 o 3 veces por semana en las áreas donde incluso viven los propios estudiantes ha sido fundamental para una identificación temprana de casos con sospecha de COVID, pero no solamente la vigilancia de casos con sospecha, sino que la identificación también de personas con alguna vulnerabilidad. Personas que viven solas, ancianos que viven solas, sin redes familiares, son personas que pueden incluso no tener ninguna comorbilidad, pero son personas que hay que considerarlas también como un grupo de riesgo importante, ¿no? Entre las medidas que se tomaron a todas estas personas, también de manera organizada a nivel de la propia comunidad, es que se les apoyaba con a sus medicamentos. Los responsables de farmacia entregaban los medicamentos a estas personas o incluso sus alimentos para evitar que los abuelitos, repito, Cuba tiene una población de personas mayores muy importante y que estos no puedan salir en casa, se quede, y entonces ha habido una solidaridad, sigue habiendo esa solidaridad entre la población en la comunidad. Entonces ha habido un rol de la academia. Y ahora los académicos además están publicando, están haciendo ya algunos artículos. La Academia de Ciencias de Cuba, que preside un distinguido médico, también han hecho publicaciones y están difundiendo la información que ellos consideran importante, documentando la información no solamente de los ensayos clínicos, sino también de las respuestas que está teniendo el país y que, desde luego, significan también lecciones aprendidas en estos meses, ¿no? Y con la salud mental, elemento central también, eso hace parte del grupo de trabajo de asistencia médica. La Dirección de Salud Mental del Ministerio tiene ahí un rol fundamental. Los colegios de profesionales, los psicólogos, participan en estas actividades que tienen que ver con difusión de material, difusión en los medios, líneas telefónicas de ayuda, una presentación del grupo en los programas de televisión nacional señalando información para que evitar problemas de salud mental que son frecuentes en todos nuestros países y que, bueno, hay que también considerarlos como una prioridad, ¿no? Y creo que con el tema de facultades de medicina es importante esto que también hemos mencionado todos, la necesidad de formar médicos, ¿no? Yo creo que la distribución de los médicos no es ideal. Siempre tenemos estos mensajes de que en determinadas áreas rurales no hay la suficiente cantidad de médicos, y creo que el tema de la pandemia también tiene que discutir si la formación de médicos tiene que ser similar como la que venimos teniendo o si tiene que haber alguna reforma. Desde luego, Javier tiene mucho más información al respecto, pero creo que ya he leído incluso algunas noticias al respecto, prensa sobre todo, o declaraciones de que era necesario revisar la formación de los médicos para poder, médicos, enfermeras, etcétera, porque creo que es muy diferente en 30 años, no hablo de más, del acceso a tecnología, a información, a nuevos medios que facilitan la información, la formación de los médicos y cómo establecer estructuras que permitan sostener al personal de salud en las comunidades rurales, amazónicas, indígenas, donde hay este componente de la interculturalidad, y creo que ahí hay experiencias también que tenemos que rescatar en la región que vale la pena también considerar, ¿no? Ojalá que no podamos, ojalá que las discusiones que sin duda van a ocurrir, están ocurriendo en los próximos meses y años, nos permitan esa discusión necesaria de qué sistema de salud es el que necesitamos. Creo que en las declaraciones del presidente Vizcarra el último 28 de julio ya hablaba de la necesidad de sistemas únicos de salud, y creo que es importante ver de qué manera se puede promover ese debate, porque la fragmentación sin duda no nos ayuda, y creo que son de estos elementos que tenemos que aprender y que tenemos que generar debates
y seguramente propuestas que espero modifiquen estos riesgos que hemos podido ver unos países más que otros, riesgos frente a estas pandemias que además tendremos en 10 años más otra, no terminamos de tener esta situación permanente del riesgo de enfermedades nuevas o viejas conocidas o las emergencias, que además ha sido el día a día de los últimos años en nuestros países, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor Moya. Doctora María del Carmen Calle. Nosotros en la Horas Conus tenemos un comité técnico que es el Comité de Recursos Humanos y trabajamos muy de la mano con la OPS. Solamente voy a decir algunas cosas. En Chile, las universidades definieron el egreso anticipado de los residentes de especialidades para integrarse a los servicios. También permitieron la contratación de estudiantes de los últimos años de las carreras, así como del personal jubilado. En Colombia, las universidades, en el marco de su autonomía universitaria, podrán graduar anticipadamente estudiantes de pregrado y posgrado de áreas clínicas que estén cursando el último semestre. En Bolivia, reconversión de recursos humanos. Dada la escasez de terapistas de cuidados intensivos, se han reconvertido anestesiólogos, neumólogos, internistas, para tener mayor cantidad de cuidados intensivos. Venezuela, los residentes y estudiantes han sido incorporados y organizados por áreas de salud integral comunitaria. Perú, la optimización de la voluntad profesional y personal, coordinación con las universidades, reanudación del internado de todas las profesiones, el retorno de internos en ciencias de la salud al primer nivel de la atención. Una cosa, queridos colegas, que hemos pedido hace años pedimos que nuestros internos, que nuestros externos vayan a primer nivel de atención, por lo menos un tiempo. Que no todo sea hospitales, pero bueno, capaz esto nos va a hacer cambiar eso. Ha habido capacitación, es increíble la cantidad de capacitación. Cuando tuvimos la reunión y contaban cuántos se habían capacitado, ¿no? Y cuántas, así como nosotros hicimos tantos webinars y cuántos cursos y todo, ha sido realmente increíble. Pero yo coincido con Giovanni, no es suficiente los webinars. Hay que hacer algo. Y es por eso que en el Organismo Andino de Salud lo tienen muy claro, mi equipo lo tiene muy claro. Se hace un webinar, ¿cuál es el producto? ¿Para qué es? Porque no es un webinar solo para que conversemos. Por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo desde el Organismo Andino son estas reuniones con los directores de inmunizaciones y de relaciones exteriores, de todo lo que es cooperación externa. ¿Por qué? Porque sabemos que queremos la vacuna a tiempo, queremos la vacuna con un precio justo y no queremos ser la cola cuando repartan las vacunas, ¿no? Pero ¿qué se tenía que hacer primero? Presentar el interés, ¿no? Para COVAX. Después de una de las reuniones que tuvimos, ahí todo el mundo puso el interés. Así que sí se están... La idea es webinars con acciones concretas, porque si no, ¿no? Por ejemplo, tenemos el encargo de... Ahora que Pepe ha hablado de Vizcarra, del presidente, tenemos el encargo del Organismo Andino de Salud de ver cómo va a ser el sistema, cómo van a ser los servicios para Perú. En ese momento, ahora lo que se está hablando de Pacto Perú, que obviamente seremos parte y trataremos de colaborar en eso, porque no podemos regresar a lo mismo, digamos, tenemos que hablar de una nueva normalidad, tenemos que cambiar las cosas, porque si no, va a seguir igual. En cuanto a salud mental, hicimos 2 webinars excelentes de salud mental, pero lo más importante es que ustedes pueden entrar a la página de Horas Cono y ahí están todas las líneas de apoyo psicológico. Los 6 países tienen líneas de apoyo psicológico. Solamente voy a hablar y eso es concreto, eso es una ayuda concreta. Mucha de la gente lo que necesita es que alguien le hable y alguien le diga y lo calme, ¿no? Porque esta situación obviamente a todo el mundo nos mantiene ansiosos y un poco deprimidos. En ese tema, tenemos las líneas de salud mental en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Venezuela.
voy a hablar solo un poquito de la línea de atención, atención psicológica. En Perú se marca el 113 y la opción es 3, y ahí es que se le dice a la persona cuál de los 154 centros de salud mental comunitaria está más cerca de su casa. Y estos centros de salud mental comunitaria están dando teleconsulta, ¿no? Quiere decir, han salido muchos, los seis países tienen guías, tienen normativas, tienen directivas, tienen lineamientos, tienen planes. Todos es cuestión nomás de entrar a la página de Horas Cono y ustedes miran y cada ministerio tiene cualquier cantidad de cosas hechas. Pero la parte difícil es implementarse, ¿no? Y yo quería terminar mi intervención diciendo que le dimos mucha importancia al hospitalario y nos olvidamos del primer nivel. Pero, ¿por qué también se olvidó uno del primer nivel? Porque no habían los equipos de protección personal suficientes. Y esa es una cosa que también, manifestaron la semana pasada, cuando nos hablaron de Italia, de España, ¿no? Y de Alemania. Así que, bueno, hay mucho por hacer. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen. Y ahora creo que hay un poco de espacio. Les voy a pedir unas respuestas cortas y específicas para cada uno de ustedes. El doctor Javier Santa Cruz, hay una pregunta que hace referencia a la utilidad que han tenido los planes preexistentes para enfrentar brotes. Todos los países tenían ya planes para enfrentar brotes o pandemias, ¿no? ¿Qué utilidad tuvieron estos planes? El tenerlos, digamos, con anticipación y qué tantos estos tuvieron que cambiar o adaptarse. Como dije al principio, no había ningún plan de preparación y respuesta ante una pandemia por COVID, pero sí, yo creo que por la coordinación y la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud a todos los países de la región, los países tenían sus planes de preparación y respuesta para situaciones de emergencia en general y para, para una pandemia de influenza en particular. Reciclaje por en los países no es la misma. En algunos países, las personas encargadas de diseñar y de operar estos planes cambian con alguna frecuencia y eso es una pérdida lamentable porque las personas con experiencia son desplazadas a otros cargos, a otras funciones y ya no está el personal. Los planes existen, pero no el equipo técnico o el personal que puede operarlos. Es muy difícil de dar una respuesta que trate de ser congruente con la realidad de cada país. Y yo creo que en este caso particular, José Moya, que se ha dedicado durante muchos años a la vigilancia epidemiológica, no solamente como representante actualmente, sino él empieza su vida profesional en la OPS apoyando emergencias epidemiológicas en situaciones muy críticas como muchas gracias, doctor. Doctor Giovanni Escalante, hay varias preguntas para usted, seleccionó alguna de ellas. Una está vinculada a los casos COVID en gestantes en Uruguay, ¿no? ¿Cómo ha sido el tema de el manejo de las gestantes infectadas con COVID y el manejo de casos no COVID? ¿Cómo ha hecho el sistema para brindar esa cobertura para los pacientes que no tenían COVID?
Bien, en caso de las gestantes con COVID positivo, siempre se ha utilizado un protocolo especial. En particular es el tratamiento domiciliario. Hay un sistema muy fuerte de seguimiento domiciliario. Hay incluso unidades móviles y médicos especializados en eso, nada más, en atender las llamadas telefónicas, controlar, hacer un seguimiento estrecho. Además, también hay policlínicas que han desarrollado un protocolo específico con una pasarela de atención específica para aquellas personas que son COVID positivo. Recordar que siempre hay la aplicación intensiva de los PCR. Entonces, todas las personas que llegan ahora a los establecimientos de salud tienen que hacerse la aplicación de la prueba PCR para utilizar sea la pasarela de atención de pacientes COVID positivo y digamos, hacer un descreme y para proteger a aquellos que no tienen COVID positivo. Por otro lado, también se ha intensificado los mecanismos de bioseguridad para poder tener una continuidad de atención de los casos complicados. Y además hay otro tema que es largo para conversar, es cómo mantener los programas de salud pública vigentes. Por ejemplo, los controles de gestantes, la atención a las víctimas de violencia basada en género, generaciones, la dotación de medicamentos claves para los pacientes viviendo con HIV-Sida, el Programa Nacional de Control de Tuberculosis y el Programa Nacional de Inmunización. Por eso estamos haciendo un esfuerzo para reprotocolizar todo, para hacer, digamos, una identificación de las mejores prácticas y poder acumular esa inteligencia y volcar al perfeccionamiento de estas guías de actuación. Muchísimas gracias, doctor Escalante. Doctor José Moya, hay unas preguntas vinculadas al rol de la comunidad en el seguimiento de los pacientes. ¿Se ha tenido algún rol de la comunidad organizada en la respuesta frente al COVID? Y además, si es que se ha hecho telemonitoreo, nos comentó usted la experiencia de telemedicina, y si es que aplicaron también estas tecnologías para el seguimiento de pacientes utilizando las tecnologías de información. Doctor Moy. Sí, gracias. El rol de la comunidad lo comenté hace un momento. Ellos, digamos, se han desarrollado incluso algunos aplicativos para celulares. Las mismas personas usan ese aplicativo, los que obviamente tienen alcance a estas redes de telefonía móvil. La comunidad, repito, en las áreas de estudiantes de medicina voluntariamente han ido a hacer búsqueda de casos activos, han participado con los consultorios del médico y de la enfermera de la familia. Ha habido mucha solidaridad para poder identificar aquellos casos con algunas vulnerabilidades sociales, personas mayores, etcétera, les han aportado alimentos o sus medicamentos. Aquí se permitió que la receta de los medicamentos de las personas que requieren por largos periodos, pues es una receta que les sirva para los siguientes meses para evitar que las personas mayores se desplacen a sus unidades de salud. Así que hay una participación comunitaria intensa. Yo la vivo todos los días, no solamente con mi grupo de trabajo, pero están pendientes de las informaciones, están pendientes a las 9 en punto de la mañana de la información que publica la Dirección General de Epidemiología, dando los alcances de cómo está evolucionando la pandemia, cuántos casos hay, cuántos se recuperaron. Es una información permanente de toda la población, y no solamente la población adulta, también los niños están pendientes de esa información, así que la comunidad está muy bien informada y está atenta a la evolución de la epidemia en el país, ¿no? Y la telemedicina, yo me refería sobre todo para los casos que están en situación grave o crítica en todos los hospitales a través de telefonía o de algún otro contacto virtual.
se siguen los casos graves críticos, ¿no? Actualmente son 7. Hay 7 casos graves, hay 2 casos críticos, entonces son 9 casos que tienen una evolución diaria por el grupo de expertos. Este grupo de expertos está aquí en La Habana, todos ellos conversan y se comunican para ver el caso 1, el caso 2, el caso 3, qué tipo de medicamentos, qué pruebas tiene, qué análisis de laboratorio, qué seguimiento hay, y eso es fundamental. O sea, están asesorando el grupo de expertos a los médicos que están ahí trabajando en las unidades de cuidados intensivos. O sea, hay un seguimiento, hay un monitoreo. Muchas veces los médicos que están ahí en estas unidades de cuidados intensivos son gente relativamente joven, y por lo tanto los médicos de mayor experiencia están asesorando precisamente en esta gestión de un seguimiento a través de plataformas virtuales o de telefonía o bueno, un seguimiento de cada uno de los pacientes. Cambio. Muchas gracias. Doctora María del Carmen Calle, hay 2 preguntas para usted. Una en relación a las mejores experiencias de comunicación que puede usted identificar en la región andina, considerando la importancia de esta estrategia para enfrentar el COVID. Y en segundo lugar, ¿cómo usted ve la posibilidad de que la subregión andina pueda producir una vacuna que pueda generarse o que pueda autoabastecer a la subregión, dadas las diferentes iniciativas en Mercosur, en Cuba y en otras regiones? Doctora María del Carmen, tiene usted la palabra. Ok. En cuanto a las campañas comunicacionales, cada país ha tenido su estrategia comunicacional. Digamos, estamos evaluando, porque justo nosotros tenemos una red de comunicadores y vamos a evaluar con evidencia, pues, ¿no? Evidencia, cuál ha sido mejor o peor. Sin embargo, Colombia es uno de los países que tenía una vocería diaria del Estado, que estaba muy comunicada con todos los periodistas, porque ahí hay un problema que tenemos, toda esta infodemia, este tsunami de información, ¿no? Y también el tema no era nacional, sino regional y local. Eso yo creo que se han hecho campañas masivas, pero prioritariamente lo que se ha hecho es insistir en las medidas de prevención. Yo creo que eso ha sido lo más importante en los 6 países. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido que muchos de nuestros países han comenzado a consumir medicamentos que no estaban probados que funcionaban. Y esa era la otra campaña comunicacional, ¿no? Que hemos visto en nuestros países, que muchos líderes de opinión decían que sí, que había que tomar el dióxido de cloro y había que, no, digamos, eso también es importante. ¿Qué creemos que debemos hacer en cuanto a las campañas? Las campañas comunicacionales tienen que ser multinivel. Y tienen que ser multinivel y segmentadas, ¿no? Y no necesariamente se arman bien las campañas. Cuando nosotros recordamos campañas exitosas comunicacionales, en el Perú la campaña más exitosa fue la de lavado de manos, que la hicimos hace, no me acuerdo, 6 o 10 años. ¿Por qué? Porque se utilizaron todos los canales de comunicación, fue una cosa, digamos, permanente, y había segmentación en el público, porque en comunicación es muy importante la segmentación en el público. Pero teníamos también, y eso ha sido motivo de una reunión, cómo combatir la infodemia, ¿no? Porque había demasiada fake news, ¿no? Demasiadas noticias que no eran ciertas, ¿no? Y eso yo creo que sí ha sido un problema. Ahora, el otro tema era desde la región andina, ¿no? ¿Las vacunas? ¿Algo así, Carlos? Así es, doctora. Bueno, en la región andina en este momento hay vacunas que se están probando. No sabemos, hay países que han dicho que van a tener posibilidades de producción. El problema es que en las vacunas hay varias cosas, ¿no? Primero es la producción, la disponibilidad, la accesibilidad y todo lo demás. Y yo siento de que hemos avanzado un pasito,
no mucho, un pasito con estas reuniones de las direcciones de inmunizaciones para más o menos ir juntos en lo de la vacuna. Pero la verdad que no sabría decirte, ¿no? Ahora, en Colombia se están probando 3 vacunas y yo sé que ya Argentina ha dicho que va a poder producir, o Argentina y México creo que van a producir vacunas para toda la región y qué sé yo. No es que no sea entusiasta, ¿no? Pero lo ideal sería que todos unidos como bloque compremos para poder tener todas las vacunas. Y lo más ideal es que produzcamos nosotros las vacunas, ¿no? Yo creo que ¿quién no quiere eso, no? Pero me da un poquito de temor. ¿Cómo le dicen? Solidaridad nacional. ¿Cómo es? Hay un término. Rubén, ayúdame. Solidaridad en las vacunas. Hay un término que que todo el mundo lo dice. ¿Cómo es? Solidaridad, Equidad. No, le llaman solidaridad, vacunas, una cosa así. Panamericanismo capaz. No. Lo que te están diciendo es que, caramba, pues, tenemos El que ser ensayo quizás Solidarity. ¿no? Tenemos que ser solidarios en el sentido, y lo ha dicho el director de la OMS, pero no me acuerdo la traducción. Pues los del COVAX dicen mecanismo COVAX para una asignación justa y equitativa. Claro, pero hablan de la solidaridad, quiere decir que entre todos, digamos, no manejemos cuánto va a tocar, pero realmente es un tema complicado, ¿no? No es un tema, Rubén, En ayúdame. realidad, ahorita lo que se espera es que todos los países contribuyan con un porcentaje X de dinero a esta COVAX Facility, Y para que que esta COVAX Facility financie la producción de varias candidatas y que cuando al fin prueben que alguna de esas funciona, o 2, o 3, o 4, haya iban a suficientes cerrar el dosis para el 31 de agosto, ¿no? Iban a cerrar el 31 de agosto, pero se están yendo al 15 de septiembre. El 31 de agosto cierra el tiempo para formalizar la expresión de interés, y el 15 de septiembre hay que pagar. Perú tiene que pagar 20 y un poquito de millones de dólares. Es más o menos para asegurar 2 dosis de $10.55 para el 20% de la población. Esa es la capacidad de producción. Y una cosa que hemos discutido mucho en el comité es, nosotros como Perú sin dudas hemos incorporado población indígena, vulnerable. No me acuerdo, en la última reunión ya creo que Bolivia o Ecuador, no me acuerdo, también lo incorporó, pero la mayoría no incorpora. Me dejo entender, porque es también a quienes les vas a dar primero las vacunas. No hay dudas que va a ser, bueno, capaz si hay dudas, no lo sé, pero no hay dudas de que vamos a comenzar con los trabajadores de salud y con los adultos mayores, no hay dudas, ¿no? Pero Sí. A eso Sí, se le nosotros está llamando recomendamos, pero, solidaridad con riesgo compartido. bueno, El riesgo es compartido, sí. ya una cosa así, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora María del Carmen. Muchísimas gracias, colegas, a todos los panelistas y a todos los que han estado en esta sesión acompañándonos prácticamente sin reducirse en su número a pesar de las altas horas de la noche, dado no solamente por la calidad de los ponentes, sino además por la interesante información que ha sido compartida, yo creo, en esta sesión. Hemos dado un rápido panorama de cómo los sistemas de salud han respondido en América del Norte, cómo han respondido en países del Caribe, como el caso de Cuba, en América del Sur, el ejemplo de Uruguay, y la excelente presentación y resumen de los casos andinos. Y yo creo que hay muy importantes lecciones que podemos sacar, y algo que creo que ha sido general en todas las presentaciones es la importancia de la atención primaria de salud, la importancia de los establecimientos que están cerca de la comunidad, así como también la participación de todos los actores en la respuesta. Giovanni creo que nos han dado, tanto Giovanni como el doctor Moya, en sus presentaciones, cómo se han logrado cohesionar todos los actores sociales para brindar una respuesta y una estrategia. Sin duda hay muy interesantes lecciones aprendidas. El tiempo siempre resulta corto,
Sin embargo, yo creo que el esfuerzo de ASPEFAN en organizar este evento y atendiendo, creo, a lo dicho, va precisamente a ser en poder aglutinar todas estas ideas en un dossier de recomendaciones que puedan ser entregados al Ministerio de Salud. Y en ese sentido yo quiero mencionar que este seminario es el penúltimo de esta serie y la próxima semana, el mismo día, en la misma hora, hay un último seminario sobre, digamos, ya sobre el caso peruano, ¿no? Las experiencias del propio país en su respuesta en estos 6 meses y qué lecciones aprendidas se pueden dar. Tenemos al doctor Farfán, tenemos al doctor Rubén Mayorga que dieron el inicio de esta sesión. No sé si quisieran dar algunas palabras antes del cierre. Doctor Farfán, doctor Mayorga. Muy bien, si no es así, yo cumplo con el deber de agradecer una vez más, pedirles a los participantes, a todos los asistentes a este evento para que puedan invitarlos para la otra jornada, ¿no? y poder distribuir o difundir la importancia de este evento. Sin más que señalar y reiterando el agradecimiento, me despido, invitándolos a que respondan la encuesta que va a aparecer al finalizar esta sesión, a fin de que puedan tener la certificación correspondiente. Muchísimas gracias a todos, un cordial saludo y que tengan buenas noches. Gracias.